sábado a su programa ¿Qué hubo con tu salud? Yo soy la doctora Jihan Simón y el día de hoy vamos a hablar acerca de las indicaciones de cesárea. Ya que estamos en el mes de la madre y en la última llamada recibimos, en el último programa recibimos una llamada bastante interesante hablando acerca del parto normal y cómo ahora las mujeres prefieren la cesárea por la ausencia del dolor. Pero en realidad en medicina nosotros tenemos indicaciones para cada procedimiento que tenemos en nuestros libros. Y la cesárea es un procedimiento quirúrgico que también tiene sus indicaciones. Así que en este mes de la madre vamos a seguir hablando acerca de la maternidad, el embarazo, cómo ocurre. Y los invito a que se queden con nosotros el próximo sábado, donde vamos a tener de invitado al doctor Carlos Ochoa. Él es el jefe de la maternidad del Hospital San Felipe y también uno de los escritores de la norma materno-neonatal de Honduras, que es muy importante que no solamente los médicos, licenciadas o licenciados o parteras la conozcan, sino que también la conozca el paciente. Así que podemos iniciar con nuestro tema de hoy, que son las indicaciones de cesárea. Para empezar, vamos a ver si ya tenemos nuestras diapositivas. Gracias. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva para empezar a ingresar al tema. Tal vez podamos darle play a ese video, que este es un video que les he traído acerca del inicio de la vida artificial. Ya sabemos del último programa cómo es que se da la vida en una fertilización natural, pero también mire a ver si le puede dar play al video. Y esta es eso que ustedes ven ahí en la pantalla redondito, es un óvulo y la jeringa se llama pipeta. Entonces ese óvulo se le ingresa un espermatozoide. Yo venía platicando acerca de ese tema con un amigo y él me estaba diciendo, no, es que el humano piensa que puede ser Dios, que puede crear la vida. Y me pareció un comentario bastante interesante porque desde el punto de vista científico nosotros no lo vemos así, sino que nosotros tratamos de comprender mecanismos y ver si se pueden replicar. Entonces nosotros comprendimos el mecanismo de la fertilización y trabajamos de la mano con la madre naturaleza para lograr traer al mundo a seres humanos. Por ejemplo, en este video es el cuerpo o el óvulo de la mujer quien decide cuál va a ser el espermatozoide que va a ingresar. Sin embargo, nosotros lo que hacemos cuando tenemos la vida artificial o la fertilización in vitro, como se le llama, entonces lo que ocurre es de que nosotros hacemos el proceso de elección o de selección del espermatozoide y ese espermatozoide es el que ingresamos al óvulo, como ustedes podían ver en el video, y ayuda a fertilizar. Una vez que ya el embrión está en la etapa donde ustedes lo ven en ese video, se le toma una biopsia y es la última parte. La biopsia es para asegurarnos que el embrión, aquí ustedes ya lo pueden ver, se replicó en 2 células, 4 células, que era lo que hablábamos el programa pasado, y ahora se ha convertido en un blastocisto y ese es el embrión. Ahora, en estos momentos se le está tomando la biopsia. Eso es para asegurarnos que el humano que va a ser implantado en el útero no traiga anomalías cromosómicas, porque si se implanta un útero que trae anomalías cromosómicas, o sea que al momento de hacer la mezcla de los genes entre el espermatozoide y el óvulo, no haya errores en ese proceso, porque si ocurre, entonces
el útero no lo va a aceptar y lo que va a ocurrir es una pérdida de ese embarazo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un grupo de embriones. Aquí también le podemos dar play a ese video. Este es un grupo de embriones ya fertilizados y así es como ocurre. Se ingresa el espermatozoide y ahora los embriones empiezan a multiplicar sus células. Pasan de 2 células a 4, de 4 a 8, de 8 a 16. Cuando son 16 células, como las ven aquí ya en el 5º día, entonces nosotros ya es considerado un blastocisto y se puede implantar. Esa es la etapa donde se va a implantar en el útero. Ahora ingresemos ya al tema, entremos al tema en sí, que es las implicaciones de cesárea. Cuando estos embriones que nosotros vemos en pantalla ya han sido implantados en el útero, ya han atravesado por un embarazo normal y ahora ha llegado el momento del parto. ¿Cómo vamos a decidir los médicos si esta mujer va a tener un parto normal o se le va a tener que hacer cesárea? Bueno, nosotros tenemos varias indicaciones de cesárea. Empecemos con la siguiente diapositiva, la primera. Esta nosotros le llamamos, en la siguiente diapositiva, esta nosotros le llamamos macrosomía fetal. Macro es de grande, macrosomía fetal, un feto de gran tamaño, en pocas palabras. Y ustedes pueden ver a estos dos niños recién nacidos la diferencia entre el peso. Uno, el más pequeño, es un niño normal, un peso normal, y el de atrás es un niño que pesa mayor de 4.000 gramos. Hemos comprobado que los niños que pesan mayor de 4.000 gramos no van a poder lograr pasar por el canal de parto por su peso y su tamaño, no pueden pasar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a estos niños? Los vamos a extraer quirúrgicamente. Y a medida que vayamos mostrando fotos, yo les voy a ir contando las historias que yo he vivido como estudiante de medicina y como médico, para que ustedes puedan comprender cuál es la importancia de los controles prenatales y por qué los médicos insistimos tanto en que deben llevarse a cabo. Pues estaba yo en el Seguro Social de la Granja, ya en uno de mis últimos meses de internado, y como siempre la emergencia, antes de que se convierta en un caos, siempre está tranquila. Nosotros siempre decimos en los hospitales que no podemos decir esa palabra tranquilo porque después todo se descontrola. Pues ese día estaba tranquilo, estábamos los residentes, los internos, los especialistas también. Y de repente entró por la emergencia una mujer que ya era multípara, este era su 8º embarazo. Y se confió, porque pues después de haber tenido 7 embarazos normales, el último y el 8º ella no hizo sus controles prenatales. Cuando llegó a la emergencia ya iba en 8 de dilatación, o sea, ya había pasado por su trabajo de parto en su casa y llegaba a la emergencia del Seguro Social únicamente a hacer el expulsivo. Así que como yo era interna vieja, yo quería agarrar ese parto y también me parecía un parto bastante fácil porque ella ya había tenido 7 hijos anteriormente de manera natural. Así que pensamos que iba a ser bastante fácil. Y ella no llevaba ningún control, pero no tenía ninguna historia de que sus partos habían ocurrido algo anormal, así que no había razón por la cual en este parto fuera diferente. A la hora de que empieza a coronar el bebé, la cosa es de que no baja, no sigue bajando. Cuando pudimos sacarle la cabeza, su hombro se había trabado en la sínfisis del pubis de la mujer y no salía.
¿Por qué? La razón era porque el feto, no sabíamos nosotros, ella no sabía porque no se había hecho control prenatal, era de que era más grande de lo normal y el feto no cabía, se trabó. Nos tardó mucho tiempo y mucho dolor de ella poder sacar al niño, y ya no podíamos hacerle cesárea porque el niño ya tenía la cabeza fuera. Así que, por favor, no se confíen. A la señora le costó mucho, al niño también. Se puede lesionar el niño porque nosotros los agarramos con estos 2 dedos de la cabecita para que podamos manipular el parto a través de lo que el niño saca primero, que es la cabeza. Pero no se pudo. Así que tienen que hacerse sus controles prenatales, es muy importante, porque puede ser de que estén bien, que todos sus otros embarazos estén bien, y que uno de ellos, que nosotros no vamos a poder adivinar cuál va a ser, salga mal. Y gracias a Dios a ese niño estaba bien, se recuperó, entró a la unidad de cuidados intensivos, pero el punto es de que eso pudo haberse evitado. Yo les estoy contando esta historia así como bien tranquila, pero en ese momento todos estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer, la madre gritaba, tenía mucho dolor, el niño estaba siendo lesionado de su cabecita y de su plexo braquial. Entonces son situaciones que podemos evitar fácilmente. Con un ultrasonido le hubiéramos tomado las medidas al niño y hubiéramos sabido que ese niño era demasiado grande, que no iba a pasar, que se iba a trabar en el canal del parto, y hubiéramos podido hacerle una cesárea y hubiéramos evitado todo el problema en el que estuvimos ese día. Gracias a Dios salió bien, pero no todas las historias terminan bien. Otra de las indicaciones es la situación fetal. Generalmente el niño ya en los últimos meses de embarazo se pone boca arriba, como ustedes pueden ver en las primeras 2 imágenes. Él se posiciona, nosotros le llamamos encajamiento, cuando ya introduce su cabecita en la parte ósea de la pelvis de la mujer. Entonces él ya se está alistando para nacer. Pero hay veces en los que el niño no se da vuelta y se pone de cabecita, sino que se pone de nalguitas. Eso se llama un embarazo podálico, y lo mejor es que se programe una cesárea, porque se puede complicar ese parto. Recuerden que para que un niño nazca sano, lo primero que tiene que nacer es su cabeza y luego sus pies. Entonces, si nace al revés, puede ser de que la cabeza a último momento se atore en el canal de parto, pasen un montón de cosas y que perjudique la vida de ese niño. Entonces, no vale la pena arriesgar a ese niño. Lo mejor es hacer cesárea. Hay otra situación, como en la última imagen que ustedes ven ahí, donde el niño no se pone ni de cabeza ni de nalguita, sino que se pone de lado. Ahí ese niño no va a salir de ninguna manera. Entonces no nos vamos a complicar, eso es una cesárea, lo vamos a sacar por cesárea. ¿Cómo vamos a saber que el niño viene en esa posición? Mediante el ultrasonido. El ultrasonido es lo más confiable, es el mejor aparato que tenemos, no es dañino, es mediante olas, y esas no son dañinas. Así que podemos hacer todos los ultrasonidos que queramos y no importa, no va a afectar ni al bebé ni a la madre, y vamos a poder ver cuál es la posición y el peso del niño en todas las etapas del embarazo. Y también lo menos importante, pero que es lo que a los padres les interesa más, que es si es niño o niña. Pero realmente hay otras cosas que a los médicos nos interesan, como las estructuras. Nosotros mediante el ultrasonido podemos ver si los niños traen labio leporino, si traen problemas en el corazón. En ese caso, antes de que el niño nazca, ya se empiezan a preparar los especialistas para si el niño necesita cirugía. Todo es
preparación. El hombre preparado, la mujer preparada vale por 2. Y si en un parto una mujer preparada vale por 5, porque va a evitar problemas de ella y problemas de sus hijos y eventualmente de toda su familia. Sigamos. La siguiente indicación es de la placenta previa. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, la placenta debe insertarse en la parte de arriba del útero, porque así le deja el espacio al bebé de salir. Pero hay veces en que la placenta no se inserta adecuadamente y lo que hace más bien es taparle el agujero al niño para que salga. Entonces, el niño no puede nacer si la placenta se desprende. Para que nosotros podamos hacer que ese niño nazca, como están viendo ustedes en la última foto, que el niño, en vez de tener la placenta insertada ahí arriba donde tiene los piecitos o las nalguitas, la tiene abajo donde está su cabeza. Para que nosotros podamos sacar a ese niño de ahí, primero tenemos que sacar la placenta. Y si nosotros sacamos la placenta primero, el niño no va a poder sobrevivir, porque la placenta es la que le da todos los nutrientes al niño durante el embarazo y también antes de nacer. Hasta que el niño nace y respira, la placenta se desprende del útero. Antes no. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a ese niño de ahí? Mediante cesárea, porque el agujero de salida está obstruido y no hay manera de que esa placenta nazca antes que el bebé. Así que se abre. Y en la siguiente imagen yo les quiero enseñar cómo se ve. Así se mira. Hay veces en que esa placenta se desprende. Y más que todo, de estos embarazos, la madre se da cuenta por los sangrados. Esa placenta sangra, entonces la madre sangra. Esa es una cesárea programada. En la siguiente, que es muy común y ustedes lo van a escuchar bastante, son las circulares de cordón. El cordón umbilical se enrolla alrededor del cuello del niño. Y si ustedes recuerdan de las imágenes que acabamos de ver, la placenta está situada en la parte superior del útero. Entonces, si el niño tiene circulares de cordón, cuando el niño trata de bajar, no puede porque la placenta lo está deteniendo acá atrás, por el cuellito. Entonces, estos son los embarazos que son normales y todo, y los controles están muy bien. Y ya a la hora de estar en la labor, de repente el niño, uno le siente la cabeza, pero el niño no baja, pasan las horas, no baja, se le pone oxitocina. El suero se llama oxitocina, no se llama suero abortivo, porque no es un aborto lo que usted va a tener, es un parto. Cuando usted tiene entre las 0 a las 22 semanas de gestación, entonces eso es todavía es un embrión, y si muere, entonces eso se llama aborto. Pero ya después de las 22 semanas hasta las 42 que puede durar un embarazo, eso ya es un feto y es un niño. Así que cuando nace, si está vivo, se llama un parto o un recién nacido. Y si está muerto, lastimosamente, eso se llama un óbito. Entonces, no hay manera de que nosotros en el hospital les pongamos un suero abortivo. Eso no existe tampoco. Así que lo que nosotros le ponemos es oxitocina. Es una hormona que el cuerpo de la mujer ya produce, y lo que hace es de que promueve las contracciones en el útero para ayudar a que ese niño vaya bajando. Entonces a estas mujeres se le pone oxitocina y nada, que el niño no baja con las contracciones, se le hace ultrasonido y se miran las circulares de cordón. El niño no va a salir si están las circulares de cordón de esa manera. Hay circulares de cordón donde se le enreda al niño debajo del bracito y parecen corbata.
sí puede salir así, pero si hay circulares de cordón rodeándole completamente el cuello al niño, no va a poder salir de ahí. El cordón siempre lo va a hacer hacia atrás, la placenta siempre lo va a detener ahí atrás, así que estos niños hay que sacarlos mediante una cesárea. Pasemos a la siguiente, que ya que estamos hablando del cordón umbilical, entonces vamos a hablar de algo que, miren, nosotros esto es lo que más miedo le tenemos los médicos, más miedo en un embarazo. Esto se llama prolapso del cordón. Generalmente el cordón umbilical, incluso cuando sale el niño, nosotros lo tocamos y es como enrolladito, es durito y tiene un poco como de tono. Sin embargo, hay ocasiones, y nosotros aún desconocemos cuál es el motivo de esto, que se da algo llamado prolapso del cordón. El cordón básicamente pierde ese tono, eso como resortito que él trae, y se aguadea. Luego se cae prácticamente y sale de el cérvix. Ese niño no puede sobrevivir mucho tiempo ahí si hay un prolapso de cordón. Generalmente la madre siente algo, los movimientos del niño, porque el niño adentro siempre se mueve y la madre siempre lo está sintiendo, pero de repente empiezan a bajar los movimientos del niño, la madre siente algo, va al médico. Si ese médico hace un tacto, ya no puede sacar su dedo. No puede sacar su dedo, porque si ese médico saca esa mano, ese niño puede morir. Y este niño tiene que ser llevado de emergencia a un quirófano, que una de esas nos pasó lo mismo en el Seguro Social de la Granja. Yo estaba asignada a la emergencia, entonces tengo muchas historias de la emergencia, y aparte que la emergencia para mí es lo más lindo. Hay mucha adrenalina y los humanos somos adictos a la adrenalina, pero también es la capacidad de pensar rápidamente y de tomar las decisiones adecuadas según el conocimiento que nosotros ya tenemos en ese mismo momento. Así que otra vez la emergencia vacía, tranquila, todo lindo. Los residentes, los especialistas ahí también. La suerte que nosotros tenemos en la sala de labor y parto del Seguro Social de la Granja es que el quirófano está inmediatamente ahí. Ellos tienen uno, entonces siempre puede utilizarse, no tienen que esperar a que el ortopeda deje de utilizarlo o a que el cirujano deje de utilizarlo, sino de que ya está ahí. Así que estábamos con la doctora Gina Lara, me acuerdo, y la doctora Vivian Ochoa. Una estaba en la emergencia y la otra estaba en la labor, y nosotros estábamos adentro. Y llegó una paciente con un prolapso de cordón. Inmediatamente la doctora Lara, que es ginecóloga obstetra, ella hizo el tacto, sintió el cordón e inmediatamente nos gritó prolapso. Eso es una historia de terror en una palabra para ginecología. Es horrible, porque sabemos que el niño tiene segundos únicamente para vivir, segundos, tal vez un minuto. Así que inmediatamente ella, sin sacar su mano, lo lleva al quirófano, los especialistas, todos los técnicos, todo el mundo corriendo por todos lados, agarrando todo lo que necesitábamos. Inmediatamente se pone a la madre a dormir, la doctora, sin sacar su mano, con todos los aparatos del equipo de bioseguridad encima de ella, así agachada, mientras la madre era anestesiada, y yo creo que en 30 segundos todos los internos estábamos así pegados al vidrio de la emergencia. Yo creo que en 30 segundos ese bebé se logró sacar. Así. Fue algo en un abrir y cerrar de ojos que nadie esperaba, pero que todos teníamos el conocimiento y ya sabíamos qué hacer, y se logró sacar al bebé. Desafortunadamente, que era lo que yo les estaba diciendo,
el bebé traía anomalías cromosómicas y el riñón de él, en vez de ser 2 riñones, era uno solo, que se conoce como riñón en herradura. El bebé no sobrevivió, a pesar de que se logró sacar a tiempo y todo, pero por su condición, su anomalía cromosómica, el bebé no logró sobrevivir. Entonces, esa es una forma de la madre naturaleza de decir, este producto no va a sobrevivir afuera, tengo que deshacerme de él. Y puede ocurrir en varios momentos del embarazo, puede ocurrir al inicio o al final. Esa es una historia bastante... Es por eso que cada mes las mujeres tienen que ir a revisarse, porque no sabemos en qué momento del embarazo puede ocurrir un error o un problema. Vamos a pasar a la siguiente, que esta es otra de las indicaciones para cesárea, y es una infección activa por herpes genital. ¿Por qué? Porque el herpes genital y, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, el virus del papiloma humano, estas dos son infecciones de transmisión sexual. Entonces, si el herpes está activo, porque cuando el herpes no está activo, cuando no tiene lesiones visibles en la piel, y la descripción dermatológica de estas lesiones son vesículas sobre base eritematosas que al mismo tiempo pican y arden, las vesículas son bombitas llenas de agua. Y la base eritematosa es que todo el área donde se encuentran esas bombitas llenas de agua se encuentra roja. Y aparte de eso, estas bombitas pican y arden al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es un herpes genital. Hay diferentes tipos de herpes, no todos los herpes son genitales. Así que si una mujer tiene esta infección activa al momento del parto, es seguro que cuando el niño pase por ahí, se va a infectar. Y va a empezar a tener lesiones y problemas. Entonces, vamos a evitar eso. Nos vamos a evitar eso porque para eso la tecnología ha avanzado tanto, para que no tengamos niños con problemas que le han transmitido sus madres a la hora del parto. Así que estos niños salen por cesárea. A la siguiente vamos a observar las verrugas del papiloma humano. Estas, algunas se ven así, otras son más pequeñas, pero generalmente son como pedacitos o bolitas de carne. Estas son verrugas y a veces se ubican en el canal de parto. Entonces, a veces son tantas que obstruyen el canal del parto. El niño no puede salir por el canal del parto. La otra cosa es que cuando el niño pase por ahí, segurito que como el herpes genital se va a infectar. Y como consecuencia le van a salir esas mismas verrugas, pero en la garganta. Y ya después tienen problemas para tragar, para comer y un montón de problemas que vamos a evitar sacando al niño por cesárea. Ya estuvo, fin del problema. Si la madre tiene esos problemas, no importa. El niño se sale por otra vía donde el niño salga estéril, sin contagios, sin infecciones, sin nada parecido. Quiero recordarles que estas son solamente algunas de las indicaciones porque hay más. Pero para efectos del programa y que no nos vayamos a quedar sin tiempo como la última vez, entonces únicamente les traigo las más comunes e incluso algunas que yo he visto. Bueno, la verdad es que la gran mayoría he visto. Uno en 8 años de universidad mira de todo, especialmente cuando ha pasado por casi todos los hospitales de la capital y de San Pedro y de Trujillo y de Ceiba y de Roatán. Entonces, son muchas cosas y experiencias las que uno adquiere. En la próxima podemos ver embarazos múltiples. Miren, con embarazos múltiples no siempre hay que hacerle cesárea. Estas tienen indicaciones relativas. Relativa significa que puede o no hacerse y que eso queda más al criterio del médico. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen tenemos 2 gemelos que los dos están boca abajo. Cuando les hacemos nosotros el ultrasonido,
podemos ver que ambos tienen un peso adecuado y que es perfectamente posible que vayan a salir por el canal del parto. Así que estos niños no tienen ningún motivo para que se le haga cesárea. Yo personalmente he atendido embarazos gemelares, tanto en el Hospital Escuela como en el Salvador Paredes de Trujillo, normales. Partos normales, que todo bien, todo tranquilo, que no ocuparon cesárea. Pero hay otros casos como los que vemos en la imagen de al lado, en el que los bebés no están colocados de forma cefálica, como nosotros le decimos. Cefálica significa cabeza. Entonces los bebés no vienen de cabeza, están de lado y no van a poder salir así. Así que esos niños son indicaciones de cesárea. También están los casos donde los niños no están transversos, de lado, sino que están podálicos, o sea, sentados los dos. O hay casos en los que uno está sentado y el otro de cabeza. Con los gemelos se puede ver de todo. Hay unos que comparten la placenta y hay otros que traen su propia placenta. Por eso es de que nosotros nunca sacamos la placenta hasta que el segundo gemelo salga, porque no sabemos si traen la misma placenta o traen dos distintas, pero no tomamos los riesgos. Y ya cuando vemos que es un embarazo muy riesgoso, entonces siempre se opta por la cesárea, es lo mejor. Porque a veces queremos ahorrarnos el hacerle complicaciones innecesarias tanto a la madre como a los bebés. En el siguiente, que este es una de las indicaciones más comunes y es una de las que más miramos en el hospital, esto se da de la nada y se da únicamente a la hora del parto. Y es el síndrome de sufrimiento fetal agudo. Existe el síndrome de sufrimiento fetal crónico, pero eso ya se trata más de cómo le ha ido a la madre en el embarazo y otras cosas. En cambio, el síndrome del sufrimiento fetal agudo es cuando de repente todo está bien, la mamá ya está en la labor, tiene contracciones, el trabajo de parto va súper bien, ya le pusimos la oxitocina y se está conduciendo adecuadamente. ¿Y qué ocurre? De repente, bueno, esto me pasó tantas veces, ocurre de que la mamá está conectada al monitor y de repente nosotros ya tenemos en el oído cómo es que suena el corazón del bebé. Entonces nosotros también ya tenemos en el oído cómo es que suena cuando no está normal. Así que empiezan a tener descensos. El niño tiene una frecuencia cardíaca fetal bien, de entre 140 a 160 y está haciéndole tutum, 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 normal. Y de repente empieza sin nada, sin ninguna alteración. A veces es porque la oxitocina, pero esas son otras cosas intrahospitalarias que se dan de manera no común. Así que entonces el niño empieza tutum, 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 y empieza a bajar la frecuencia cardíaca. Y nosotros tenemos que saber si son DIPS 1 o DIPS 2, que esos ya son términos médicos que ustedes no van a comprender, pero en pocas palabras lo que está ocurriendo ahí es de que el niño está sufriendo, así como el nombre lo dice, síndrome de sufrimiento fetal. El niño está sufriendo adentro. Por X o Y motivo, el corazón del niño está reaccionando a ese sufrimiento y está bajando la frecuencia cardíaca. Si eso está sostenido y nosotros los médicos no hacemos algo al respecto, no tomamos una decisión, es posible que ese niño fallezca. Así que generalmente van para quirófano. Y ustedes, como pueden ver en su imagen, el niño, lo que ocurre es que cuando está sufriendo, el niño se hace pupú.
adentro del útero antes de nacer. Y ese pupú, el primer pupú del niño, se llama meconio. Es un pupú bastante pegajoso porque es la primera vez que el intestino del niño funciona y trae varias células que la hacen pegajoso. Y eso, lo que ocurre es que el niño puede aspirar ese pupú. Y dependiendo de qué tan viscoso sea ese pupú, entonces puede meterse en el pulmón de los niños y puede llegar a tener complicaciones más serias. Por eso es de que nosotros tenemos que sacar ese bebé, porque son muchas las complicaciones más serias las que pueden traer. Luego, la última, tenemos la siguiente diapositiva, que es la preeclampsia y eclampsia. Estos están dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo. La placenta, cuando se inserta en el útero, ella tiene sus propios vasos sanguíneos que se fusionan con los vasos sanguíneos de la madre. O sea, los vasos sanguíneos de la placenta del bebé y los vasos sanguíneos del útero de la madre se fusionan. Y empieza algo que se llama el intercambio de nutrientes. Entonces, la madre le pasa a través de esas venas y arterias los nutrientes al bebé, y los nutrientes a través de ellas mismas le pasa todos sus desechos. Todo lo que el cuerpo de él ya metabolizó, ya no necesita, para que la madre vea cómo se deshace de ellos. La cosa es de que a veces esa placenta tiene efectos negativos sobre la presión arterial de las madres. Y se produce un síndrome que se llama preeclampsia, y uno más grave, porque la preeclampsia tiene su forma leve, moderada y severa. Los preeclampsias severas tienen que sacarse por cesárea, al igual que la eclampsia. La eclampsia produce también daños por la presión arterial y las proteínas en otros órganos como el riñón, el hígado. Hay veces hay convulsiones. Yo en el hospital de escuela, ahí en el hospital de escuela se pueden ver las eclámpticas convulsionando. Se utiliza sulfato de magnesio como tratamiento, pero imagínense una embarazada que anda la presión arterial por las nubes, que le está afectando tanto el hígado como el riñón, como otros órganos. Puede crear incluso un síndrome de HELLP, que incluso ya está convulsionando. ¿Cómo vamos a hacer para que esa embarazada atraviese un procedimiento tan complejo como el parto? No lo podemos hacer. No podemos poner a esa mujer bajo esas circunstancias. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Vamos a sacar el niño mediante cesárea. ¿Sí? Otras cosas son algunas anomalías cromosómicas. Por ejemplo, en el hospital escolar me acuerdo que sacamos a un niño con síndrome de Edwards, que ni siquiera sabíamos qué era lo que estábamos sacando, pero sí sabíamos que traía muchas anomalías estructurales. Un niño con síndrome de Edwards tiene una alteración cromosómica en uno de los genes del 18, y el problema es de que también traen problemas en el corazón y otras cosas, que al momento de someter ese niño a través del canal del parto, porque también es traumático para el niño, tanto para la madre, pero es un proceso necesario. Entonces, lo que ocurre es de que podemos someter a ese niño a un sufrimiento fetal y que fallezca durante el parto. Y no queremos hacer eso. O sea, nuestro principal objetivo como médicos siempre es salvaguardar la vida. Y hay veces que nosotros tenemos que elegir entre cuál vida vamos a salvaguardar. Porque hay embarazos, por ejemplo, y aparte voy a aprovechar para decirles que pueden llamarnos, las líneas están abiertas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer, emitir su opinión, por favor, son libres de hacerlo. Pueden llamarnos, yo voy a contestar sus preguntas.
Pero, por ejemplo, hay veces en los que los médicos y las madres se encuentran en posiciones muy difíciles. Por ejemplo, una madre que tenga 3 hijos, está en la escuela y tiene un embarazo, pero se mira que el embarazo es muy riesgoso para esta madre, para la vida de esta madre. O sea, ¿cuál elegirían entre terminar el embarazo o continuar el embarazo y arriesgarse a que podamos perder la vida de esta madre y que estos 3 niños queden solos? Miren, nosotros nos enfrentamos a decisiones difíciles todos los días, por eso es importante traerles toda esta información para que ustedes comprendan cómo a veces nos encontramos entre la espada y la pared y a veces las decisiones son bastante fáciles, pero también poder abrirles la mente y poder expresar la importancia que tiene que las mujeres embarazadas se hagan un control prenatal. En nuestra sociedad, las personas pierden mucho tiempo para enojarse, porque socialmente el embarazo es un estigma. Sin embargo, el embarazo no es un estigma social, simplemente es la manera en la que nosotros nos reproducimos, es un procedimiento normal, es la manera en la que los seres humanos aseguramos que la especie humana continúe poblando este planeta hasta donde se pueda. Así que en vez de perder tiempo en los estigmas sociales, lo primero que una mujer y sus familiares deben hacer cuando existe un embarazo es, después de tener la prueba positiva, de confirmar el embarazo, que esto ocurre generalmente entre las 8 semanas de gestación, cuando ya la mujer está muy certera que realmente ya faltó su periodo, que sus mamas se están volviendo más sensibles, que ha cambiado su ciclo de sueño, que se siente un poco más cansada, etcétera, etcétera. Después de confirmar el embarazo, debe confirmar el embarazo mediante ultrasonido y buscar a su médico. Usted debe elegir ya el médico que la va a ver y también tiene que tener ya a su especialista, ¿sí? Tiene que hacerse los controles, tomarse las vitaminas, el ácido fólico. Gracias, tenemos comunicación de Vía Vieja. Adelante, Vía Vieja. Buenas tardes, doctora. Fíjese que pues yo soy una mamá, estoy embarazada actualmente en la semana 36. La doctora pues llevó mi control en el seguro. La doctora pues al principio el bebé estaba de lateral, transversal es la palabra que ella utilizó, y pues ahorita ya en los últimos ultrasonidos está ya pues de cabecita, sale con gracias a Dios, es una niña, pero me dice ella que está pesando demasiado, bastante grande. Me recetaron un ultrasonido, para hacerme un ultrasonido porque me dicen que pues se va a hacer el último ultrasonido y me mandan para la granja. Lo que quiero saber es si me están mandando para la granja porque posiblemente creo que anda ya como por las 8 libras y me falta, bueno, estoy en la semana 36 todavía. Entonces quisiera saber qué posibilidades hay de que pueda ser un parto natural o una cesárea, porque la verdad es que estoy un poquito asustadita porque yo tengo 2 bebés, pero los he tenido normales y ahorita pues sí, yo sé que es bastante grande, de hecho la pancita está enorme ya. Esa sería mi consulta. Claro, sí. Bueno, miren, para empezar, cuando el embarazo se va desarrollando, el niño es como un pescadito que está adentro de una bolsita que se llama amnios y otra bolsita que se llama corios, que son la misma bolsita, y está lleno de líquido que se llama líquido amniótico. Así que el bebé, cuando tiene un peso y un tamaño pequeñito,
es como un pececito, anda por toda la pecera, por el líquido amniótico. A veces le vamos a hacer ultrasonido y lo vamos a ver de un lado, la otra vez de otro lado. Pero ya cuando se empieza a acercar en serio la fecha del parto, nosotros ya como humanos ya traemos programado lo que tenemos que hacer. Y el niño empieza a darse vuelta solito y a buscar que su cabeza esté encajada en la pelvis. Si ya tiene 36 semanas, el último trimestre es cuando el niño más crece. O sea, las últimas semanas son cuando el niño ya más va a crecer. Y puede ser de que su médico ya esté expresando su preocupación por el tamaño del niño. Cuando ya el médico empieza a expresar la preocupación, significa de que ya detectó un potencial problema. Y ese potencial problema debe ser agarrado inmediatamente para evitar que en vez de ser potencial problema, llegue a ser un real problema. Y que si al momento, cuando ya usted tenga sus 38, 39 semanas, se haga el otro ultrasonido y vea que el peso ya ha sobrepasado el peso adecuado, entonces ya se puede ir programando la cesárea. Aun cuando sus 2 partos anteriores hayan sido normales, no importa, puede llegar a ser cesárea. Todos los bebés son diferentes, todos los embarazos son diferentes e individuales. Igual que cuando el recién nacido sale, cada uno de ellos va a tener su propia personalidad, su propio gusto. Lo mismo va a hacer con el embarazo. Si los otros 2 fueron cesárea, no necesariamente tiene que ser si los otros 2 fueron parto normal, no necesariamente tiene que ser un parto normal. Puede que haya un error, haya un problema a la hora de la hora, porque realmente hay veces y hay cosas que nosotros no conocemos hasta que llega la hora del parto. Ya, cuando están en la labor y empiezan a pujar, ahí es cuando nosotros realmente sabemos muchas cosas. Como les cuento, teníamos a esta paciente que sus otros embarazos y partos habían sido normales, pero a la hora de estar en la labor ya tenía el bebé 2 circulares de cordón, ya no podía salir. Según nosotros, todo el embarazo iba a ser un parto normal, todo tranquilo, pero a la hora de la hora tenía 2 circulares de cordón y fue cesárea. Así que no se confíen por sus otros embarazos, no se dejen llevar por sus otros embarazos, como el ejemplo de la señora para que llegó, que les conté, de que nos costó muchísimo, porque ella se confió. 7 embarazos anteriores normales, sin ningún problema, y el último era macrosómico, era más grande, nunca iba a pasar por ahí, y se confió. Así que no lo hagan. No se confíen, sigan las indicaciones de su doctor. Si su médico expresó su preocupación por un potencial problema, continúe con las indicaciones y lleve su embarazo lo más tranquilo que pueda. Si le toca cesárea, no se preocupe. Realmente en el Seguro Social, muy buenos. Yo, honestamente, para decirles algo, en todos los hospitales donde yo he estado, son muy buenos y tratan a la mujer y al parto pues adecuadamente, así como es. Y me gustaría hablarles en estos 4 minutos acerca de una maniobra que es la maniobra de Christeller. Y la maniobra de Christeller nosotros hemos estado evitando su uso, pero hay veces que es necesario cuando ya estamos en la labor, cuando ya ya no se puede ir a hacer una cesárea, pues ni modo, nosotros tenemos que utilizar la maniobra de Christeller. Y también quiero decirles que siempre poner al niño primero,
pero también a la madre. Y también riesgo-beneficio, esto también para todos. Si tienen alguna pregunta, aprovechemos esos 3 minutos que nos quedan para terminar, y quiero invitarlos nuevamente a que nos acompañen el próximo sábado, que tenemos al doctor Carlos Ochoa, el jefe de la maternidad del Hospital General San Felipe, y también uno de los escritores de la norma materno-neonatal de Honduras. Esa norma es muy importante para nosotros. Antes de la norma, las muertes maternas son un indicador que todos los países tenemos. Y dependiendo de ese indicador, los otros países determinan qué tan buenos o malos somos nosotros atendiendo partos. O sea, es la manera en la que los otros países nos miran y dicen, esta gente todavía no sabe atender partos, a esta gente todavía se les mueren las mujeres. Así que nosotros teníamos unas muertes maternas altísimas hasta hace pocos años. Era muy común escuchar que las mamás de las personas se morían durante el parto, que las esposas de las personas se morían durante el parto. Era muy común, muy, muy común. Ahora eso ha disminuido significativamente gracias a las normas materno-neonatales, que son escudos. Adelante, San Pedro Sula, la ciudad de Sorsal. Buenas tardes. Quisiera consultar algo. Fíjese que actualmente mi esposa tiene 36 semanas de embarazo y tiene la hemoglobina en 10.5. ¿Qué probabilidades hay de que ella pueda tener parto normal o cesárea? Miren, la hemoglobina es algo que sí se puede solucionar. El médico puede solucionarla. La anemia. Esa es una anemia bastante leve. Generalmente, como hablamos en el primer programa, el embarazo lo que hace es que retiene hasta 6.5 litros de agua, y ese montón de agua diluye la sangre. Así que al estar diluida, cuando uno hace el hemograma, pareciera que la mujer está anémica, pero en realidad lo que está es diluida. Sin embargo, sí se le puede subir un poco. Esa hemoglobina no está tan baja, es bastante leve. Puede tomar sulfato ferroso. Hay médicos que prefieren ponerle hierro inyectado y un montón de tratamientos. Pero la cosa es la siguiente. Si una persona tiene una anemia, entonces es muy difícil, a menos que sea realmente una emergencia, pero súper emergencia, que sea vida o muerte, que se meta a quirófano a hacer la cesárea, porque cuando nosotros abrimos una cesárea pierde mínimo 1000 ml o 1 litro de sangre. Entonces el parto pierde menos, pierde 500 medio litro de sangre. Así que según las indicaciones podría ser mejor el parto para ella. Vaya donde su médico de cabecera, que le den las pastillas o que le inyecten, dependiendo de cuál es la decisión y el criterio de cada médico o de su obstetra. Pero eso creo que no tiene por qué estresarlo. O sea, es una anemia bastante leve. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por hacer sus preguntas. Nuevamente los invito el próximo sábado a la 1 de la tarde y espero que tengan un buen fin de semana. Adiós. Estás viendo Cubo TV. Cubo TV. Primeros.